Bienvenidos a Descubriendo la Historia, donde explicaremos el conflicto que está pasando en Medio Oriente, más exactamente entre los territorios de Palestina e Israel, junto con otros países metidos en el medio, con nuestro nuevo integrante Julián Tamayo. Mucho gusto, me encanta estar en el programa. Espero que pueda continuar en esto. Sin más preámbulo, comencemos. Ya es usual levantarse los domingos después de un sábado agitado para ver por la mañana cómo las personas acaban de vivir la experiencia más trágica posible en otros países. Pero es habitual, ¿no? Ya es algo normal, ¿cierto? Pues puede ser verdad, ya que este conflicto ya ha durado más de un siglo y parece que no tendrá un final cercano. Espera. ¿Cómo así que un siglo? ¿Cómo un conflicto puede durar tanto? Ah, está bien, presentaremos desde cero. Esto es el conflicto palestino-israelí. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña tomó el control del área conocida como Palestina después de que el gobernante de esta parte de Medio Oriente, el Imperio Otomano, fuera derrotado. La tierra estaba habitada por una minoría judía y la mayoría árabe. Todo el problema empezó cuando se le dio la tarea a Gran Bretaña de hacer un hogar oficial, que al final se decidió que comenzara en este territorio de Palestina. Un movimiento llamado el sionismo reclamaba que ser judío no solo era una religión, sino también una nacionalidad. Esta oportunidad de un nuevo hogar era una esperanza para este movimiento. El territorio de Palestina tiene un sentimiento sagrado para los judíos, ya que era el lugar donde su religión y sus ancestros habían tomado gran parte de su historia. Pero los palestinos ya estaban viviendo en el país y se rehusaban a salir. A través de asentamientos agrícolas llamados kibbutz, fue donde los judíos empezaron a concentrarse y establecerse en el territorio. Esto ayudó a la creación del Estado judío de Palestina. Pero no todo es color de rosas. La tensión entre árabes y judíos empezaba a empeorar por estas invasiones de territorio que llevaron a actos de violencia entre estos. Para controlar la situación, Gran Bretaña limitó el ingreso masivo de los judíos al territorio. Pasaron los años. En 1940 la población de judíos que desde 1920 habían migrado a Palestina aumentó considerablemente por persecución en Europa, y esto pues lo conocemos como el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Para aquellas personas que aún no sepan qué es esto, hoy y aún tengan dudas, el holocausto es una gran matanza de personas, especialmente cuando tiene con fin exterminar un grupo social por motivos de raza, religión o política. Obviamente los árabes se resistieron, porque se estaba creando un Estado judío en su propio territorio. Un plan inicial de las Naciones Unidas para dar a cada grupo parte de la tierra fracasó. Israel y las naciones árabes circundantes empezaron a presentar conflictos por el territorio. Este plan, que aparentaba ser justo, ponía al Estado de Jerusalén como una ciudad internacional para estos dos países, pero fue rechazado por los árabes. Los árabes que tanto mencionamos eran todos esos países de Medio Oriente que consiguieron su independencia por esos años. Creían que el Estado judío era un intento de Europa para mantener parte del territorio crucial para ellos. Pero la verdad es que los británicos solo querían irse de este territorio para evitar el conflicto. Los árabes al final reaccionaron con una declaración de guerra hacia Israel para recuperar el territorio. Sí, pero ¿cómo así? ¿Israel perdió? Es que eran como Siria, Egipto y otros muchos países ahí, ¿no? Mm, Realmente no. Israel ganó la guerra por un alto al fuego, pero terminó con una ampliación de su territorio. Wow. Cientos de miles de palestinos huyeron, o se vieron obligados a abandonar sus hogares en lo que llamaban al-Nakba, o la catástrofe. Israel controló todo el territorio a excepción de Gaza, que es controlada por Egipto, y el West Bank en inglés, que es Cisjordania, parte controlada por Jordania. En este periodo nos encontramos en una constante batalla por territorio y una gran movilización de judíos o árabes dentro y fuera de la zona. Ah, entonces el conflicto ya terminó. Lastimosamente no. El conflicto cambió mucho en 1967, ya que existió la Guerra de los 6 días entre Israel y sus vecinos. Pero, ¿por qué cambió esta guerra casi del todo? Porque Israel tomó una parte de Siria, toda Cisjordania y la península del Sinaí. Fue una gran victoria para el pueblo judío. Israel controla todo el territorio y más. ¿Qué pasó después?
Existe un tratado entre Egipto e Israel en 1978, el cual se llamaba Camp David y está entregado a la península del Sinaí. El mediador fue Estados Unidos, que empezó a estar muy involucrado en este territorio, ya que para muchos Estados Unidos le interesa tener un aliado tan fuerte en Medio Oriente por su forma de gobierno e intereses. Otros países también hicieron una paz con Israel y se creía que ya había pasado. Pero este conflicto aún sigue, y existe una razón. Hasta ahora hemos estado hablando de los antecedentes de lo que hoy conocemos como el conflicto palestino-israelí, ya que en los años 60 la OLP, Organización para la Liberación Palestina, es creada. Aquí es cuando un verdadero cambio en la zona comienza. Palestina empieza a atacar y no parará hasta destruir todo. En 1982, la OLP invade el territorio líbano y Beirut, y esto empieza una división en los dos países. Existe el problema de los colonos judíos en Palestina, que vivían en el territorio reclamado con Palestina por razones religiosas, económicas o simple pereza, que llevó a una intifada en 1987, que duró hasta 1993. Murieron miles de personas, más palestinos que israelíes, ya que estos respondían más fuerte. La palabra intifada proviene del árabe que significa liberarse de algo. Básicamente los árabes querían liberarse de ese algo, que es Israel. En Gaza, al mismo tiempo, se creó Hamas, que es el grupo que buscaba lo mismo que la OLP, pero más violento. Existió una segunda intifada entre 2000 a 2005, que fue más brutal. Esta intifada fue el resultado de muchos intentos de paz entre los dos países, pero siempre fue obstruido por la violencia. Israel ya no quiere trabajar una paz, solo evitar combates constantes. Y estos se retiran de 2005, dejando a Hamas tomar el poder del territorio. El conflicto ha traído oleadas de violencia a ciudades importantes como la de Jerusalén y la Franja de Gaza. Palestina no es reconocido como un Estado, caso contrario a Israel, el cual es reconocido internacionalmente. Desde el año 2000, la segunda intifada es la que puso al territorio en su situación actual, pues se deriva de este suceso nuevos colonos en territorio en Palestina, ataques constantes del ejército israelí a la Franja de Gaza y la respuesta a este territorio mediante el lanzamiento de misiles contra las poblaciones israelíes. Diariamente se reportan bajas y varios heridos durante el conflicto, que permanece vigente entre los palestinos y la Armada israelí. Estamos pensando en una forma racional de solucionar este conflicto. Serán necesarios dos elementos fundamentales. Lo primero es una rendición efectiva por parte de Israel y Palestina. Lo segundo será un acuerdo en reparto de territorio y un manejo autónomo por parte de estas regiones. También tenemos que considerar que la constante violencia no afecte estos tratados. Entonces, cada caso tiene su efecto, ¿cierto? Siendo así, ¿cuáles son las consecuencias que nos trae este conflicto? Pues podemos comenzar con lo principal, los problemas económicos, sociales e inclusive políticos. Listo, está bien. Tenemos que tener en cuenta que cada acción que es tomada por cualquiera de las dos naciones involucra un costo. Entre más ataques, más dinero tiene que ir a la milicia para reponer los suministros. Ahí estamos hablando de las municiones, las armas e inclusive los misiles. Cabe aclarar que no solo esto, sino también está el dinero invertido en las construcciones, ya sea por remodelación o empezar desde cero. Además, quién sabe si tendrán uno que otro agente encubierto en el lado opuesto del bando, siendo que tienen que pagar el salario de los trabajadores. Y en cierta parte esto nos lleva al segundo punto, lo social. De por sí cada ataque, disparo y violencia que se cometa causa un cambio en la psicología de las personas, familiares y amigos secuestrados o peor, muertos. Siempre tiene un peso muy grande en los ciudadanos. Es por eso que los enemigos usan esa especie de tácticas para mermar la moral de los que, para ellos, son rebeldes. O, como también es conocido, la terapia del shock. Yo voy a mezclar un poco lo social con lo político. En este caso, me parece pertinente puntuar que con cada muerte, secuestro, desaparición o lo que involucre algún tipo de violencia, el odio entre ambos bandos se va a incrementar, haciendo cada vez menos posible que se alcance un tratado de paz. Totalmente de acuerdo, pero que no tenemos la diferencia de religión, sino también el récord de cada partido. Ya para agregar el último punto de las consecuencias, sería el impacto
que las guerras obtuvieron frente a países extranjeros y la ayuda internacional dada por la ONU. Aunque la ayuda brindada por las Naciones Unidas no haya sido la mejor ni la más fructífera, siempre estuvo involucrada en el tema que concierne a estas batallas. De igual manera, con cada acuerdo que se intentaba armar, siempre había alguien en descontento, lo que causa que haya otros conflictos, incluyendo otros países como el ya mencionado Estados Unidos. El conflicto ya lleva un tiempo en constante violencia, que ya parece absurdo. Pero no se debe perder la esperanza de que este problema termine en estos próximos años. Muchas gracias por escucharnos. Y nos veremos en otro episodio de Descubriendo la Historia.